Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas y todes? Espero que muy bien, el resguardo en sus casas. Vamos a iniciar de este modo el dictado de clases virtuales teóricas, entre comillas. Si bien he tardado en hacerlo porque mantenía aún la esperanza de que pudiéramos encontrarnos antes de tener que avanzar en este sentido, porque los teóricos siempre se complican por este lado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, más en virtud de lo que está pasando y lo que va a seguir sucediendo con este tema del aislamiento obligatorio. Eh, Bien, la materia no hemos tenido la oportunidad de presentarla porque, bueno, obviamente no nos vimos. Entonces, voy a hacer primero una breve introducción a qué es lo que vamos a trabajar, sobre todo en esta materia. Eh, bueno, Historia Mundial 2 abarca, en términos generales, desde la caída del Imperio Romano hasta la mitad o poco más de la mitad de la Edad Moderna. Es decir, vamos a ir desde el siglo V, del siglo IV, en este caso un poquito más atrás, el siglo III en el caso nuestro, hasta aproximadamente el siglo XVII. Trataríamos de llegar por lo menos al siglo XVI y ver las transformaciones del mundo moderno. ¿Qué vemos acá? Vamos a ver una fracción, lo que nos quedó de historia antigua, en particular Roma, y específicamente de Roma, la fase imperial. Eh, Vamos a ver una edad completa, ¿sí? La Edad Media, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Y después nos adentraríamos en una tercera edad, que es la edad moderna. Como ustedes saben, estas edades son convenciones entre los historiadores. ¿Por qué? Porque se comparten allí características en común que después, por supuesto, van modificándose. Una de las particularidades de esta materia es que vamos a abordar en mediana profundidad una etapa histórica, que es la Edad Media, que generalmente no van a poder profundizar en el cursado, en la enseñanza secundaria, ¿sí? Porque debido a la cantidad de material la cantidad de contenidos, perdón, que tiene el primer año, el segundo en realidad, de la educación media para historia, no se llega a ver y la Edad Media pasa como desapercibida. Pero podemos hacer un par de observaciones. La más particular es la que refiere a su propio nombre. ¿Por qué Edad Media? Tenemos una antigüedad clásica, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Todos parecen tener una definición. La Edad Media, tal como su nombre lo indica, ese concepto fue creado como una edad del medio. Es decir, una edad que mediaba entre una era que había tenido muchos avances, que había presentado muchas particularidades, sobre todo del pensamiento, y otra edad que hacía lo mismo. Es decir, la edad antigua, con los grandes pensadores grecorromanos, y la edad moderna ya con el auge de la ilustración y el humanismo. Esta misma concepción de la Edad Media o Edad del Medio surgió de los propios humanistas del siglo XV, siglo XVI, que observaron dos cuestiones. Primero, los tumultos que generó en el mundo europeo la crisis del siglo XIV, que bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Es decir, esa visión negativa, como si los últimos sucesos de esa Edad Media representaran al resto de la Edad Media. Eso por un lado, ¿sí? Esa visión, y la otra visión es la que implica la ruptura entre dos, lo que se supuso o que se quiso imponer como continuidades de pensamiento, ¿sí? El desarrollo del pensamiento filosófico grecolatino, grecorromano, se habría visto interrumpido en el siglo V con la entrada de los pueblos bárbaros y habría continuado recién en el siglo XV con el nacimiento del humanismo como desarrollo del pensamiento filosófico. Sin embargo, bueno, esa visión la vamos a tratar de matizar un poco, ¿sí? Porque fueron 1000 años y en 1000 años no es que no pasa nada, al contrario, en muchos aspectos se sientan las bases de lo que va a ser la modernidad e incluso el mundo contemporáneo en el que vivimos actualmente. Pero bien, vamos ahora al contenido
un poco más teórico. Después vamos a profundizar un poco algunos temas. Nosotros habíamos llegado a ver con el trabajo práctico virtual que les di la última vez, la primera fase del imperio, es decir, el auge, lo que se llama el alto imperio, ¿sí? Y los primeros signos de crisis que se verifican en el siglo III. Estas crisis, como ustedes bien lo pusieron en sus trabajos, corresponden a multiplicidad de factores. Uno de ellos, tal vez el más importante, va a ser el factor político, la militarización del poder. Vimos que una de las dificultades que tuvieron los sucesivos emperadores, las sucesivas casas gobernantes de Roma, era la posibilidad de darle continuidad a sus casas, ¿sí? Es decir, la posibilidad de continuar en la sucesión en el trono imperial. Y eso había sido salvado, entre comillas, por las intervenciones militares. Esas intervenciones militares no solo imponían emperadores nuevos, sino que también cada intervención militar le restaba cada vez más poder al Senado. Vimos que la relación entre emperadores y el Senado siempre fue tensa. Y a medida que avanzamos en la historia del Imperio Romano, vamos viendo cómo cada emperador nuevo, sobre todo los de carácter militar, van restándole más autonomía y más poderes al Senado. Eso va a ir generando también, si bien la imposición de emperadores militares se pretendía para llenar estos vacíos de poderes, la ausencia del Senado va a ir restándole poder y va a ir restándole legitimidad al poder político de cada uno de los emperadores. Se suceden muchas guerras civiles a lo largo de fines del siglo II y la primera mitad del siglo III. Hacia el 235 el imperio entra en una fase de decadencia. Esto es lo que vamos a conocer como el Bajo Imperio Romano, que ocupa el siglo III, el siglo IV y hasta su caída a finales del siglo V. Esta fase de decadencia va a estar marcada, por las frecuentes crisis económicas que van a ser productos sobre todo, en particular, de el esfuerzo de guerra, ¿sí? La fiscalidad se ve cada vez más afectada por la cantidad de guerras que tiene que sostener, no solo en las guerras civiles, sino que particularmente las guerras al exterior, ¿sí? Roma no deja todavía de ser expansivo. Sí, vamos a ver que en algún momento eso se va a detener, pero no va a ser por ahora un problema en este sentido. Nunca se va a detener la expansión, salvo, cuando veamos más adelante cómo se va a ir resolviendo esta crisis. Esta crisis interna va también a afectar los bordes del imperio, ¿sí? Recordemos siempre que si bien la expansión romana es impresionante a lo largo desde la época republicana y sumado a la época imperial, no ocupa toda Europa, ¿sí? Ya vamos a ver unos mapas donde ahí vamos a poder observar con mayor nitidez. Pero en los bordes del imperio, tanto en Gran Bretaña como en la zona de la actual Alemania, por eso vamos a conocer a estos pueblos como los pueblos germánicos, existía una serie de pueblos, de estados, entre comillas, semi-independientes de la autoridad romana. Y allí el esfuerzo de guerra seguía siendo fuerte, porque Roma tenía que mantener esas fronteras. Además, a cada signo de debilidad del imperio, estos pueblos presionaban cada vez más sobre el territorio imperial. En el 284 llega al trono Diocleciano. Diocleciano va a iniciar una serie de reformas que van a traer un periodo de cierta estabilidad dentro del imperio. Y si bien las reformas que él impulsa son en muchos aspectos, la más importante va a ser en el aspecto político. Inaugura el esquema de tetrarquía. ¿Qué implicaba esto? La división, entre también comillas, del poder en 2 Augustos y 2 Césares.
decir, 4 títulos que van a ostentar el poder político del imperio. Esto no significa una fragmentación del poder, sino una forma de administrar el poder de manera diferente. Y eso es algo que van a tener que averiguar en el trabajo práctico que les voy a dar porque está dentro del texto. Una de las cosas que va a tratar de lograr Diocleciano con esta reforma va a ser asegurar las sucesiones. De los 4, ¿sí?, alguno tenía que generar un sucesor en el caso de que hubiera crisis. Y lo logra, en cierto sentido. Este sistema de las tetrarquías se va a mantener hasta el año 313. La muerte de Diocleciano va a significar el inicio del conflicto entre los que hasta ese momento eran 2 Césares y que ahí se convierten en 2 Augustos, en Licinio y Constantino. Es importante para este mismo año, el año 313, que en ese año se firma, o se publica más bien, el Edicto de Milán. Constantino, mediante ese edicto, lo que hace es reconocer, o más bien darle tolerancia al culto cristiano dentro del imperio. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los elementos de la fuerte inestabilidad que se había vivido en los últimos siglos de lo que habíamos visto, ¿sí?, había sido el desarrollo del cristianismo, que había surgido como una secta, pero que había comenzado a expandirse, sobre todo en los sectores populares, y disputaba, no el poder, pero sí disputaba por algunos, digamos, la parte más social, entre comillas, del cristianismo. Este conflicto civil entre los dos, entre Constantino y Licinio, se va a zanjar en el año 324, cuando Constantino derrote a Licinio y queda proclamado él como único Augusto, ¿sí?, como único emperador. Se vuelve a reunificar el poder en una sola figura. Y dentro de todas estas modificaciones, le devuelve al Senado gran parte del poder que los sucesivos emperadores le habían ido quitando. Inicia una nueva reforma del Estado y, muy importante, en el año 330 ordena construir una nueva capital al este del imperio, ¿sí? Ese año se termina de construir Constantinopla como una capital, digamos, alternativa a la ciudad de Roma, que era la única cabeza del imperio. Característica también que alimentaba esta crisis. El imperio romano funcionaba las veces como un pulpo, ¿sí? Tenía su cabeza en Roma, en la península itálica. Desde allí podemos graficar la imagen de los tentáculos que absorben recursos constantemente hacia esa sede que es el poder central romano. Bueno, a partir de allí, después del Edicto de Milán, Constantino va a convertirse en un auténtico emperador cristiano. Posteriormente lo va a reconocer como religión oficial del Estado del Imperio Romano. Y a partir de ahí va a ir asociando, y este va a ser el antecedente fundamental después para el surgimiento del cristianismo, el desarrollo más bien del cristianismo, del catolicismo como institución. Es la primera vez que se asocian el poder político con los de la iglesia, una iglesia medianamente institucionalizada. Ya vamos a ver más adelante que el proceso de institucionalización es mucho más lento y más engorroso. En el año 395, el emperador Teodosio establece una línea imaginaria, ¿sí?, que virtualmente separa al imperio en 2. ¿Por qué?, se preguntarán, o no, no sé, pero de todas maneras se lo voy a contestar. La magnitud territorial del imperio hacía imposible que una sola administración centralizada en Roma pudiera mantener a todo el imperio. Por lo tanto, la partición del imperio, lo que se llama como la partitio Romanae, la partición del imperio en 2, perseguía fines netamente administrativos y también políticos. Es decir, separar la administración, además eran 2 sistemas, vamos a ponerle, culturales bastante diferenciados, el del este en Constantinopla
y el del oeste en Roma. Y en gran parte también perseguía el fin político de asegurar el poder, de sostener las fronteras y de mejorar la administración de cada una de las provincias, provincias que ya habían sido transformadas en prefecturas porque habían asumido el mando militar. Ahora bien, esto es lo que sucedía al interior del imperio. ¿Qué tenemos en los bordes de ese imperio? Bien, el Imperio Romano se había expandido mucho, como dijimos anteriormente, lo había hecho en tiempos de la República, ese imperio heredado, ese imperialismo heredado más bien, perdón. El imperio lo había extendido, pero en los bordes convivían diferentes pueblos. Los pueblos más, vamos a decir, más móviles, y con un lenguaje bastante desarrollado y particular, eran los que habitaban la zona que los romanos dieron en llamar Germania, al este, al noreste más bien, de los límites del Imperio Romano, que vamos a ver en un mapa. Estos pueblos mantienen contacto por primera vez con Roma a lo largo del siglo I después de Cristo. ¿Y con qué se van a encontrar los romanos allí? Se van a encontrar con pueblos más bien sedentarios, un tanto arcaicos en cuanto a sus prácticas arcaicos en comparación con el desarrollo de la economía y del comercio que había logrado Roma, con un modo de producción básicamente tribal, ¿sí? El jefe de las tribus, de cada tribu, decidía cómo se trabajaban anualmente y de manera comunal esas tierras, con un sistema de tributos bastante parecido a lo que sucedía, que no es igual, bastante parecido, digo, a lo que sucedía con el sistema de tributos del Próximo Oriente Antiguo, como lo vimos. Las jefaturas no tenían rasgos bien definidos, más bien ejercían su autoridad sobre todo en tiempos de guerra, aunque no tendían a guerrear mucho entre sí, al menos hasta la llegada de los romanos. Y la llegada de los romanos implicó modificaciones en las formas de vida en todos sus aspectos dentro de estos grupos germánicos. Ya hacia mediados del siglo II se pueden observar varios casos de tierras que se dan a particulares, ya no más para el trabajo comunal. Varias jefaturas van a empezar a parecerse más a las romanas que al tipo de jefatura que tenían estos pueblos germánicos. Quiero decir, jefaturas más organizadas, más centralizadas, con autoridades bien definidas y esas autoridades con atributos también bastante bien definidos. Y además de estas modificaciones, muchas de las que antes eran tribus o aldeas van a empezar también a revestir el carácter de centros urbanos claramente romanos, claramente románicos, más bien. Es decir, el contacto de estos pueblos con la Roma imperial modificó hábitos de vida, implicando un proceso también entrecomillado de romanización de estos pueblos bárbaros, de estos pueblos germánicos. Vamos a detenernos un ratito muy breve ahí. ¿Por qué se nos mezcla a veces el concepto de bárbaro con el concepto de germánicos? En términos más estrictos, para ser más específicos con el uso de los conceptos, estos pueblos son en general pueblos germánicos. Han pasado a la historia como los pueblos bárbaros porque esa fue la identificación que le dieron los romanos. También de una herencia griega. ¿De dónde viene la palabra bárbaro? Del griego barbaroi. El griego barbaroi implica el distinto, el diferente. Lo habían utilizado los griegos para definir
a los persas. A partir de entonces, todos los que son distintos a este tipo de pueblos, que son los que además han escrito la historia y han hecho que la historia pueda trascender en el tiempo, han impuesto este nombre. El concepto de bárbaros, que contiene una carga peyorativa, ¿sí?, pero que en realidad hace referencia al distinto. En este caso el distinto es, son más bien la diversidad de pueblos germánicos. ¿Qué implicó esta romanización? Implicó la adopción de métodos de vida romanos, implicó el contacto estrecho con las comunidades romanas de las fronteras, más allá de los momentos de guerra, aunque vamos a ver que en realidad son muy contados los pueblos y los casos en que confrontan con Roma. Solo lo hacen en momentos de debilidad romana, nunca en una confrontación abierta. Y eso nos da la pauta de que al momento de lo que se llaman, lo conocemos como las invasiones al imperio, y ya les explico el entrecomillado, los pueblos germánicos ya estaban bastante romanizados, ¿sí? Conocían las formas de administración, conocían el negocio, es más, habían incorporado la práctica del comercio, que no la tenían, incorporan el concepto romano de comercio y las formas de intercambio comercial. ¿Por qué? Porque era el modo de sobrevivir. No sobrevivían solamente del pastoreo y la agricultura, sino que en orden a poder desarrollarse, sobre todo los pueblos limítrofes con el Imperio Romano, fueron necesitando limar estas destrezas del intercambio y del comercio. Además, y sobre todo a lo largo del siglo III, que es el momento inicialmente más crítico de el Imperio Romano, el inicio del Bajo Imperio Romano, el propio imperio decidió evitar la confrontación con estos pueblos y tendió más bien a el sistema de los federados o los federati. Los pueblos federati o federados son los que, estando en el borde de las fronteras del imperio, van a convertirse sin estar bajo la administración romana estrictamente, van a convertirse en aliados de Roma. Es decir, estos pueblos van a, ante la imposibilidad o ante la... sí, no es necesariamente imposibilidad, pero no me sale el concepto en este momento, ante la imposibilidad de sostener el esfuerzo de guerra en las fronteras, pactan con los jefes tribales de cada uno de estos pueblos, y estos jefes, por fuera de la frontera romana, se van a convertir en federados. Van a mantener su propia administración, pero van a trabajar en la defensa de las fronteras del imperio. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es el antecedente de un proceso que se va a dar a lo largo de todo el siglo IV, ¿sí?, que va a culminar en el siglo V con la caída del imperio, que es que paulatinamente, a medida que el imperio fue cada vez necesitando mayor esfuerzo de guerra, de a poco estos pueblos, miembros de estos pueblos, van a ir incorporándose a las legiones romanas, ¿sí? Muchos de los pueblos fronterizos ya a mediados del siglo IV tenían no solo soldados e incluso legiones enteras compuestas por pueblos germánicos, sino que parte importante de la oficialidad va a estar dentro del propio ejército romano. Es decir, y acá es donde relativizamos el concepto de invasiones. Vamos a eso primero. Es un hecho conocido, ¿sí?, que el año 476 después de Cristo se da lo que conocemos como la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Recuerden que desde el 395 estaba partido en dos. La caída del Imperio Romano de Occidente durante mucho tiempo en la historiografía clásica se consideró así, que aprovechando la crisis del imperio, los pueblos bárbaros, pueblos
germánicos que rodeaban el imperio invadieron compulsivamente a Roma, la saquearon y la destruyeron. Bien, este proceso yo contaba antes, el que tiene que ver con la creación de los pueblos federados alrededor de Roma y el posterior proceso de incorporación de jefes tribales y de legionarios al propio ejército romano, nos da la pauta de que en realidad eso debe relativizarse. No es que no haya sucedido, sí sucedió la invasión violenta, pero sucedió sobre fines. Eso no termina de explicar el proceso. El propio proceso de lo que se llaman las invasiones podemos dar inicio en el año 406 aproximadamente para el caso romano. Ahora bien, tampoco fueron oleadas decisivas, definidas, ni hubo una sola oleada que fue, digamos, lo que todos podríamos imaginar como el avance de un ejército, de varios ejércitos sobre Roma. Fue un proceso lento, primero de aculturación, de incorporación de los pueblos a la lógica, la cultura y las prácticas romanas, que después, digamos, que permitió que estos pueblos germánicos se incorporaran y entendieran las lógicas, además de aprovecharlas. Después de todo esto se dio un proceso de invasión fuerte. ¿Cuándo? También cuando el imperio había alcanzado niveles de crisis fenomenales, sobre todo en el aspecto económico, y nuevamente se había vuelto a desestabilizar la cuestión política de las sucesiones. Tenemos una infinidad de pueblos germánicos que son los que vamos a señalar en el mapa como para poder identificar bien. Pero ¿qué es importante antes de ir al mapa? Tener en cuenta que en este caso podemos contar dos oleadas invasoras medianamente importantes. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros. Bien, como les señalaba, se dieron básicamente en este periodo dos oleadas invasoras. En términos generales lo vamos a tender a ver como una, pero es importante diferenciarlas en este caso. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, tenemos, es decir, esta es la extensión del Imperio Romano, ¿sí? Esta es la línea imaginaria que se fijó en el 395 y que dividió el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, del Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma. Estos que ustedes ven aquí, sajones, francos, suevos, cudados, vándalos, gépidos, visigodos, godos, estos pueblos son los pueblos germánicos. Asia no, específicamente porque hay fuentes que lo señalan con bastante especificidad. La noche del 31 de diciembre del año 406, miren de cuándo estamos hablando, una confederación de suevos, vándalos y alanos, que están más hacia el este, van a avanzar, van a marchar sobre los hielos de el Rin y van a penetrar en territorio romano. En el año 410, los visigodos, con Alarico a la cabeza, van a saquear Roma, ¿sí? Y se van a instalar en el centro italiano. Hacia el 439, los vándalos, que están aquí en el centro de la Europa del Este, van a avanzar hasta Cartago, ¿sí? Se van a instalar en el norte de África y van a tomar gran parte de los territorios. Y tenemos también otros pueblos que se van a mover. Por ejemplo, los burgundios van a avanzar hasta Saboya. Los visigodos se van a mover hasta Aquitania, ¿sí? Los ostrogodos, que están más hacia el este todavía, se van a mover al norte de Italia, ¿sí? Ahora bien, esta podríamos decir que es la primera fase de las oleadas invasoras. Esta primera fase fracasa
¿Y fracasa por qué? Fracasa porque, si ustedes se fijan, las distancias que recorren de un lado hacia el otro son muy extensas, lo que les hace difícil mantener la cercanía con el espacio y por lo tanto el flujo de personas necesaria para conformar reinos nuevos. ¿Sí? Esa fue la primera limitación que encontraron estos primeros movimientos. Perdón por el movimiento de la cámara, es que es el pucho que me hace temblar. Va a haber una segunda oleada invasora, ¿sí? A mediados del siglo V, que van a ser fundamentalmente tres pueblos. El pueblo franco, que habitaba lo que actualmente es Bélgica, se va a mover hacia el sur, ¿sí? Y va a ocupar la Galia, lo que actualmente es Francia, de allí los pueblos francos, ¿sí? La herencia es ese estado actual. Anglos y sajones, acá tenemos los sajones, los anglos están casi en el mismo lugar, un poquito más al norte, van a cruzar desde la costa alemana hasta la costa británica, fusionándose posteriormente y formando el pueblo anglo-sajón. Y los lombardos, que estaban en la Baja Austria, que aquí no aparecen, pero que están en este lugar, ¿sí? Se van a mover y van a desplazar a los ostrogodos, ¿sí? Del norte de Italia, y van a moverse hasta ocupar todo el territorio italiano. ¿Sí? Tenemos tres pueblos importantes. Los francos, sajones y anglos, y los lombardos, que se van a mover de esta manera. ¿Cuál es la diferencia más importante en otras cosas que ustedes van a tener que definir con mayor claridad en el práctico, pero para darles un adelanto? ¿Cuál es la diferencia entre ese movimiento y los demás? Todos invaden territorios medianamente fronterizos entre sí, es decir, se mueven poco. Eso les permite mantener flujo de personas, le permite mantener los vínculos con los pueblos los pueblos de los cuales pertenecían, y eso permite que estos tres pueblos se configuren después del 476 como los primeros reinos germánicos en territorio imperial, ¿sí? En ex territorio imperial, podríamos decir. El Imperio Romano, ¿sí? Que lo vamos a ver en las invasiones en este mapa. El antiguo Imperio Romano se va a partir, vamos a decir, en realidad hay una multiplicidad de estados, pero tres que logran sobrevivir, por lo menos durante un tiempo. Los lombardos, ¿sí? Anglos y sajones, y francos, que se van a mover hasta acá. Estos tres van a ir configurando reinos medianamente estables. El que menos va a durar, el de menor duración, va a ser el reino lombardo, ¿sí? Pero eso no implica que no hayamos tenido otros reinos. Tenemos a los suevos en la península ibérica, como dijimos antes, los vándalos en el África. Estos reinos van a sobrevivir, pero los más importantes que nos van a marcar ciertas pautas van a ser esos tres que señalamos recién. Entonces, desde acá nos movemos hacia el hecho puntual que implica, digamos, en términos historiográficos, aunque ya sabemos que la crisis, como le dijimos recién, fue más extensa y podríamos decir que ya el imperio había empezado a desarmarse a principios del siglo V, es lo que sucede en el año 476. Ese año, ¿sí? Odoacro, líder de los érulos, un pueblo del Asia Central, va a derrocar al último emperador romano de Occidente. El emperador Rómulo Augustulo va a ser depuesto en ese año. Ahora, ¿qué es importante acá resaltar también? ¿Qué hace Odoacro? No destruye la unidad imperial, o por lo menos ese no es su objetivo inicial. No destruye los símbolos del poder. Destrona a Rómulo Augustulo y se proclama él emperador de Roma, por supuesto sin reconocimiento de nadie, de ninguno de los reinos bárbaros o reinos germánicos que se empezaban a instalar a su alrededor. Y además de eso, envía a Constantinopla los símbolos del poder romano. ¿Qué implicaba esto? Y, perdón,
al poco tiempo, Constantinopla le envía el reconocimiento. Es decir, Constantinopla reconoce a Odoacro, un rey bárbaro que había destronado al último emperador romano, como emperador del Imperio Romano. No porque quisieran, sino porque más vale sostener la continuidad de ese sistema administrativo. Esto implica pensar que en realidad los bárbaros no venían tal como la historiografía en general ha tendido a presentarlo, no venían a destruir la unidad imperial. Al contrario, su objetivo parece ser el querer mantenerla, no porque les gustara, sino porque eso les aseguraba cierto dominio territorial y cierto dominio político. ¿Cuál era el problema? Que el resto de los reinos que ya se habían instalado, que se comenzaban a instalar, no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de ninguno de los otros jefes tribales. Entonces, ese año, el 476, marca la caída del Imperio Romano de Occidente. Va a sobrevivir, y le va a sobrevivir 1000 años más, su parte oriental, cada vez con menos poder, cada vez con menos territorio, con menos influencia, pero va a sobrevivir como aparato estatal, digamos, y administrativo. Esto es lo que la historiografía ha tomado como el fin de la época antigua y el inicio de la época de la Edad Media. Esto, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, no significa que Odoacro volteó a Rómulo y Augusto y le dijeron, bueno, listo, se terminó la Edad Antigua, arrancamos con la Edad Media. Esto es una convención de historiadores que se hace con posterioridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva a los historiadores a hacer estos agrupamientos en eras? Primero, una cuestión, podríamos decir, didáctica, una cuestión pedagógica, nos ayuda a entender mejor el tiempo y más los tiempos largos, el darles una denominación. Pero además esa denominación, no la denominación, la división en eras, viene dado porque comienzan a compartirse algunos aspectos importantes o definitorios de la vida en sociedad, de la cultura, de la economía, que van a ser diferentes a lo que venía de antes y lo que va a suceder después. Ahora, bien, esto no implica una ruptura definitiva con todo lo que venía sucediendo antes, ni el cambio radical hacia algo nuevo. ¿Con qué tendemos a asociar a la Edad Media? Cuando nos hablan de la Edad Media, aquellos que podamos llegar a tener interés en eso. Con el feudalismo. ¿Sí? Uno de los autores que ustedes van a trabajar, que es Pierre Bonacy, en su trabajo habla de el paso del esclavismo al feudalismo. ¿Por qué? Porque tanto Bonacy como Perry Anderson son historiadores, autores que pertenecen a la escuela marxista más clásica. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque eso también nos define un poco su línea de pensamiento y nos permite entender desde el título de la propia obra hasta su coherencia interna, cohesión interna. ¿Por qué? La selección si ustedes se fijan, las transiciones, ambos hablan de transición, ¿sí? Y en ambos casos, un poco a veces más explícito y otros no tan explícito, hablan del paso del esclavismo hacia el feudalismo. ¿Por qué? Porque ambos sistemas, ambas palabras, esclavismo y feudalismo, definen dos tipos de sociedad, dos tipos de sistema socioeconómico, ¿sí? Uno asentado en el esclavismo como modo de producción, ¿sí? Conceptos propios del marxismo, y el otro, el feudalismo, también como modo de producción. Pero ambos modos de producción, ambos sistemas socioeconómicos, a su vez, van a definir los sistemas políticos, van a definir el orden social, ¿sí?
y van a definir en gran parte el desarrollo cultural de estas sociedades. El paso entonces hacia la economía feudal no se dio de un momento para otro. Es más, ¿por qué hacía referencia yo a que tendemos a asociar la Edad Media con el feudalismo? Y que es incorrecto eso. Porque el feudalismo, como sistema consolidado, recién lo encontramos a mediados del siglo XI. ¿Sí? Es decir, entre el siglo IV y el siglo XI, evidentemente, hay varios años que no nos permiten definir a la Edad Media como netamente feudal, lo que no implica encontrar otra definición nueva, sino más bien hablar de un largo periodo de transición. ¿Sí? A partir del siglo IV, podríamos empezar antes, si queremos podemos empezar un poco después, pero vamos a fijar esta fecha como algo para organizarnos. A partir del siglo IV hay un lento proceso de desarticulación de la economía esclavista que se va a empezar a fusionar, o van a empezar a surgir algunos atisbos de lo que es lo que va a ser después en el siglo XI el feudalismo. Esta larga etapa de transición es la que va a terminar definiendo las estructuras económicas, los modos de producción, el orden social propio del feudalismo después del siglo XI, siglo XII. Y nos va a ayudar, a su vez, para entender cómo fue este proceso. Vamos a encontrar, y esto lo vamos a ver más adelante, no sé si presencialmente o por este medio de nuevo, espero que presencialmente porque si no va a ser medio despelotado, lo que se dio en llamar la economía señorial. La economía señorial es, digamos, el antecedente del feudalismo. Después se modifican algunas cuestiones más de forma que de fondo, pero que son las que finalmente van a terminar dando forma al feudalismo. Bonasí se adentra en el problema más bien historiográfico. Y acá no voy a abundar demasiado, van a tener que ser ustedes los que desarrollen un poco este tema. Pero habla de tres cuestiones. Es decir, ¿cuál es la preocupación del autor? En este caso, introducirse en el debate historiográfico acerca de cuándo terminó el esclavismo y cuándo comenzó el feudalismo. Y cuáles fueron los factores. Entonces, en lo que él se va a concentrar es los factores que colaboraron, que dieron fin al sistema esclavista, que a veces el planteo es tramposo porque trata de buscar un factor cuando la multiplicidad de factores es la clave. Sin embargo, va a encontrar uno que es el determinante y ustedes van a tener que encontrar el porqué. Las formas en que se dio ese pasaje y las cronologías, porque tampoco hubo acuerdo durante mucho tiempo, no lo hay ahora. Cada uno se queda con la postura que más le cierre. En el caso de este que les habla, la postura es la de Georges Duby, que es un autor francés que vamos a ver bastante en esta materia, que plantea el fin del esclavismo recién a inicios del siglo XI. ¿Sí? Entonces, el feudalismo como tal, recién lo podemos encontrar en el siglo XI. El esclavismo muere como sistema definitivo o como sistema único de la economía de la sociedad en el siglo IV. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, justamente este periodo de transición, donde ni siquiera es que se mezclan elementos de un sistema económico y del otro. Van surgiendo formas novedosas, ¿sí?, del esclavismo y de protofeudalismo, prefeudalismo. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque eso señala un poco la capacidad adaptativa, ¿sí? El feudalismo no era un objetivo. Porque a veces estas cuestiones nos hacen confundir de que, bueno, todo se encaminaba hacia que fuera el feudalismo el sistema. No, el feudalismo fue el resultado, ¿sí? Fue el resultado de incluso experimentos, de formas de abordar lo que finalmente terminó eclosionando como un sistema económico y social. Ahora bien, ¿a dónde se aplica esto? Esto se aplica pura y exclusivamente para el occidente europeo medieval, ¿sí? Es decir, de esa partición imaginaria que había sucedido en el 395 hacia el oeste.
El resto van a mantener otras lógicas. ¿Y qué es el resto cuando nos referimos a esto? Y también es importante aclararlo en esta instancia, que es el inicio. En esta materia vamos a ver 3 espacios socioculturales. ¿Y por qué lo defino así? Una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de abordar la Edad Media es que se nos pierde, en algunos casos, un referente que a nosotros nos ayude a estructurar y organizar no solo los contenidos, sino los procesos, que es el Estado, ¿sí? Es decir, una autoridad única, o por lo menos algún tipo de autoridad, aunque sea atomizada, pero autoridad en fin, que nos permita ordenar el proceso. A lo largo de gran parte de la Edad Media, para el occidente medieval no va a existir eso, va a existir una multiplicidad de poderes regionales, un solo intento que logró ser algo más o menos público, porque esa también es otra de las características que no podemos dejar, que sea un poco el ordenador de la política, de la sociedad, de la economía y de las relaciones con el resto de los estados. Eso nos va a complicar un poco a la hora de abordar, porque estamos acostumbrados a manejarnos con esta lógica. No solo la lógica nuestra, que es la de los estados-nación, ¿sí? Que son los que conocemos ahora nosotros, sino con la lógica propia de cómo veníamos entendiendo, que cómo entendimos nosotros, si es que lo entendimos, el próximo día, a partir de la lógica de la organización de los estados, ¿sí? Así como para Egipto la organización del estado faraónico y para Grecia las diferentes autoridades estatales. Esta ausencia de poder público, pero que cada tanto va a tratar de formarse, como lo fue el Imperio Carolingio, ya lo vamos a ver, convive con otros 2 espacios socioculturales distintos. El Imperio Bizantino, que es el antiguo Imperio Romano de Oriente, que cuando alcanza autonomía se asume ese nombre, el nombre de Bizancio, ya vamos a ver por qué. Y un último actor que aparece en este momento, pero que va a ser definitorio para no solo la historia occidental, sino para lo que nosotros vemos en este caso, que es el Islam. El Islam que surge como religión, pero fuertemente ligado al Estado y además como formulador de una parte de esa organización estatal. Es decir, política y religión van a ir estrechamente de la mano más en el Islam que en los reinos latinos, como ya vamos a ver. Bueno, esto es un poco el primer teórico, espero que les haya sido claro, que les sirva. Cualquier duda, ya saben, me preguntan por el grupo y ahí voy a estar subiendo las actividades. Nos vemos en el próximo teórico por este medio. Espero que estén bien, cuídense, quédense en sus casas y tomen todas las medidas de prevención que tienen que tomar.